Buenas tardes, soy José Ortega y mucha gente me conoce por mi actividad como abogado y en concreto mucha gente me conoce por mi actividad como abogado, como asesor jurídico en el sector pesquero y me conoce en el sector pesquero de cuando estaba de asesor jurídico y secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Valencia, en donde ya no estoy, y de lo que he hecho allí. Entre otras cosas, lo que he hecho para la Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana fue que, como tuve la buena suerte de que me dieron carta blanca para hacer lo que fuera preciso y lo que hubiera que hacer a fin de impedir que la multinacional escocesa Cair Energy pusiera plataforma de extracción de petróleo en el Mediterráneo, en el Golfo de Valencia, pues me encargaron el trabajo y como es la primera y única vez que era así, que me dieron carta blanca para hacer lo que yo pensara que había que hacer, pues supongo que también con otros factores, pero en fin, el caso es que se consiguió y se fueron de vuelta a su tierra escocesa. Con esto pasó lo mismo que cuando hice la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que consiguió lo que consiguió, ya lo sabe mucha gente, lo que consiguió fue que humillamos, esta es la palabra, al gobierno de Zapatero en el Parlamento Europeo. La entonces directora general Alicia Paz tuvo que aguantar comentarios muy ácidos en los debates de cuando, con motivo de la queja que presenté contra la aplicación de la ley de costas. Y en fin, a fin de cuentas, que se consiguió que el Parlamento Europeo nos diera la razón y que se consiguió la reforma de la ley de costas y tal y todo esto. Y bueno, y ya más recientemente, pues algunos saben, pero no muchos, me temo, que cuando salió todo el rollo patatero este de la legislación de los descartes, pues a mí me pareció que eso era un fraude, porque en realidad había un beneficiario demasiado obvio, que eran los señores de los fabricantes de harina, y entonces estuve investigando, estuve tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo, y llegué a enterarme de que todo esto era un invento más falso que Judas, la prohibición de los descartes, la legislación europea sobre prohibición de descartes, que había sido organizado por una asociación mundial llamada IFO, que agrupa a todos los industriales que hay en el mundo, o no a todos, sino a muchos, de transformación del pescado. Entonces hizo una denuncia el 15 de agosto de 2015, se presentó en el Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones, como habíamos hecho con la plataforma, y el 26 de enero de 2016 pues tuve el alto honor de estar allí en el Parlamento Europeo, en el pequeño hemiciclo de la Comisión de Peticiones, aguantando los gorrazos que me dio la señora presidenta y la representante de la Comisión Europea, porque allí yo vi que lo que no le gustaba, era que yo les dijera que les habían tomado el pelo, que les habían engañado y que los lobbies mundiales les habían transformado en peleles y en una herramienta de sus sucios intereses económicos. Vale. Yo, cuando he tenido ocasión de entrar en un debate de estos y discutir un tema de estos, pues normalmente lo que he hecho ha sido negar la mayor. El negar la mayor es negar la premisa mayor. Y entonces por eso negar la mayor es que cuando te vienen y te dicen no, que hay que traer los descartes a tierra, el pescado pequeño a tierra, es decir, bueno, ¿y eso por qué? Eso es negar la mayor. ¿Y eso de dónde sale? Eso es un ejemplo. Entonces otro caso clásico de negar la mayor en mi situación
hace ya tiempo que la vengo empleando, o que vengo usando de esa fórmula. Y es sobre todo en referencia a esta tendencia que todo el mundo del sector pesquero conoce, que es atornillar cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más al sector pesquero y cada vez más. Con distintos y diversos y sucesivos reglamentos, directivas europeas y todo esto. Que empiezan todos, esto es ya desde antiguo, desde que yo empecé en el 93. Empiezan todos basándose en el rollo o rollazo de que hay un problema de sobrepesca certificado por los científicos, por los informes científicos. Y yo ya empecé hace muchos años a hacer un informe, que además lo hice porque quise, no me lo pidió nadie, pero me molestaba todo lo que veía, que se llamaba Propuestas para una defensa del sector pesquero artesanal, en el cual, entre otras cosas, decía, por una parte, que el sector pesquero tiene una conformación y una estructura empresarial que es como una especie de bofetón en la cara del capitalismo en el que vivimos. Porque el capitalismo en el que vivimos, bueno, le llaman economía de mercado. Economía de mercado, para no decir capitalismo, porque capitalismo es una palabra que por alguna razón histórica y cultural pues está desacreditada. Porque digamos que la sociedad en la que estamos viviendo es la que salió de la Revolución Francesa, cuando se terminó el feudalismo, la explotación y los reyes monárquicos y aquellas cosas. La Revolución Francesa se basaba en las ideas de tres filósofos, uno de los cuales era Rousseau. Y fíjate que Rousseau había escrito que el ideal del ciudadano de la nueva sociedad era el pequeño agricultor independiente, dueño de la tierra, que se puede relacionar con el Estado directamente y sin intermediarios, y se refería a los gremios medievales, que ya habían desaparecido. El último exponente existente en el mundo de un modo de trabajar y de estar que se pueda comparar con aquel ideal de ciudadano de Rousseau es el pescador artesanal. Y en el artesanal meto el arrastre también, pues son empresas barcos que llevan 3 o que llevan 2 en los lados, pues artesanal. Y van en contra de la corriente principal del capitalismo, estas empresas, por la simple razón de que la corriente principal del capitalismo hoy día, bueno, cuando yo escribí la primera vez las propuestas por una defensa del sector pesquero artesanal, hace ya mucho tiempo, pero hoy todavía más. Esa corriente es hacia la concentración empresarial con cada vez menos empresas, unas se absorben a las otras, unas se comen a las otras se las meriendan. Y cada vez menos empresas y más potentes, entre otras cosas, a fin de poder hacer esas tareas de lobby que he dicho antes. Entonces, ¿qué hacemos en una sociedad que está funcionando así, en su paisaje económico de fondo, y que tiene incrustada ahí en medio a unas familias que son microempresas? Micro, que hay que mirarlas con el microscopio para verlas, de pequeñas que son. Y que son el ideal de Rousseau. Porque Rousseau sabía una cosa muy importante, que es que la libertad política no es nada más que una palabra vacía si no hay libertad económica, es decir, si no hay independencia económica. Si tú tienes que ser un asalariado, pues no tienes la misma libertad que tendrías si eres un pequeño productor independiente o si eres un empresario, si eres un comerciante o si
O sea, que dependes económicamente de la gente, bueno, de la gente que está arriba me refiero. Vale, entonces otra cosa que yo decía en aquellas propuestas para una defensa del sector pesquero artesanal es que ya estaba, me dolían los oídos de escuchar siempre, o los ojos de leer siempre, el mantra aburrido de que es que han dicho los informes científicos, que han dicho los informes científicos, que han dicho los informes científicos. Una de las cosas que yo decía era por qué diablos el sector pesquero no puede acceder a esos informes científicos. Eso lo decía. Y luego decía también que aquí había un cofactor o una concausa, por lo menos, que es la contaminación del mar. Y yo sabía que los tiempos en los que yo era asesor jurídico de la Comandancia Militar de Marina de Valencia, que teníamos competencia en temas de contaminación, que había un problema, que ya lo he expuesto en algún foro, un problema que no nace en la sobrepesca ni en la costa siquiera, nace en los pueblos del interior, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Y ese problema era la tradicional corrupción política y económica de los pueblos pequeños, donde los alcaldes de los pueblos pequeños y los concejales y esta gente y sus compadres, los empresarios locales, pues hacían cosas como, por ejemplo, eh, montar industrias que tenían residuos tóxicos en donde no había un polígono industrial ni había posibilidad de liberarse de los correspondientes residuos. Y entonces la respuesta de los empresarios ante la falta de esas infraestructuras que ni las había ni las podía haber no era ni más ni menos que por la noche, cuando no los veía nadie, pues coger los residuos, meterlos en cubas y esas cubas tirarlas a unas cosas que hay aquí, que aquí en la Comunidad Valenciana le llaman los barrancos, que son pues ramblas que llevan el agua cuando llueve. Y así que contaban unos funcionarios de la Consellería de Sanidad que un pastor que estaba cruzando un barranco de esto con agua muy oscura, con el rebaño de corderos, resultó que todos los corderos quedaron esquilados por la línea de flotación. Quiere decir que ese agua llevaba unos componentes ácidos muy fuertes y después iba todo al mar. Bueno, pues ahora resulta que han seguido apretando. Primero apretaron con los planes de gestión de la pesca, que le obligaban a los Estados miembros a inventarse planes de gestión de la pesca para reducir el esfuerzo pesquero. Pero es que ahora vienen con un borrador de plan plurianual de la pesca, que significa que la Unión Europea ya pega un puñetazo encima de la mesa y dice que ya no se fía de los Estados miembros, que ya no se fía de los planes de gestión porque no han dado ningún resultado, y ahora ya es la Unión Europea la que directamente va a establecer en esa norma sus propias medidas. Esas medidas, de momento, lo que ha sacado hoy por hoy, pero esto es un aperitivo solo, eh, es un plan plurianual que es para merluza, gamba y langostino y para el arrastre. ¿Eh? Para merluza, gamba y langostino cogidas con arrastre. Y hoy por hoy la única medida que ponen es una veda estacional en menos de 100 metros, pero ni siquiera dicen cuál va a ser la estación, ni cuáles van a ser las fechas, ni nada. Y anuncian que si, como no funcione, vendrán con los temidos tags, totales admisibles de capturas, tags, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo aquí en el Mediterráneo. Entonces hay una cosa muy curiosa, que es que este borrador viene con una exposición de motivos que es nueva, porque normalmente la estructura de una norma de esta, de la Unión Europea, de un reglamento europeo, es que te empiezan con el equivalente de lo que es la exposición de motivos aquí en España, es que cogen y dicen, visto que no sé qué, no sé cuánto, visto que no sé qué, visto no sé qué, considerando que, y luego, pum, te vienen con el articulado. Sabéis que en España toda ley viene
con una exposición de motivos primero y un articulado después. La exposición de motivos es el conjunto de razones que llevan al legislador a adoptar esa norma. Es decir, ¿por qué me pongo yo a legislar? Eso es la exposición de motivos. Bueno, pues este reglamento viene con una doble exposición de motivos. Una exposición de motivos que pone así, exposición de motivos, y luego viene la otra pequeña, que es la que empieza diciendo visto no sé qué, visto no sé cuándo, considerando que no sé, considerando que hace falta que no sé qué, considerando que lo otro. Y entonces una de las cosas que dicen en esa exposición de motivos, a tener en cuenta esto, es que dicen que las medidas de contención del esfuerzo pesquero no han funcionado, las que han implementado hasta ahora, que no han funcionado, y que como no han funcionado, pues lo que van a hacer va a ser endurecerlas, que esto es algo que a lo mejor dentro de su mentalidad burocrática medio ciega y medio miope, pues puede tener algún sentido, pero que realmente no lo tiene, porque en realidad, queridos amigos y amigas, aquí lo que está pasando es que hay un problema muy serio y muy distinto. Y es un problema que no tiene nada que ver con la pesca ni con la sobrepesca. Y es un problema que a mí ya me duele la lengua de explicarlo en todos los foros y en todos los informes y en todos los sitios, pero que no consigo que nadie me haga caso. Y esta es la realidad, es que no lo consigo. No lo he conseguido hasta ahora. Y es que resulta que la contaminación del mar, cuando se dice contaminación, vale, sí, la contaminación, pues hay un factor, que también lo expliqué en marzo del 14 en el foro del Caladero Mediterráneo, hay un factor importante que es que la mera turbidez del agua, o sea, el mero hecho de que el agua no esté clara, comprenderéis que limita la profundidad a la que alcanza el rayo de luz debajo del agua. Esto es normal. Y cuanto menos profundamente llega el rayo de luz, pues menos superficie hay de una cosa que se llama la Posidonia oceanica, que es el alga más común que hay en el Mediterráneo y en otros mares, y que es la base de la pirámide nutricional de los mares, la Posidonia oceanica. Entonces, cuanto más turbidez, menos Posidonia. Y claro, ¿el agua está turbia o no? Sí, está turbia. El agua está turbia. Pero es que luego también hay otro factor que se suma a ese, que es que si los fondos, en vez de ser profundos, son poco profundos, lo que hay ahí en esos fondos es un lodo sucio y estéril que procede de todos los efluentes continentales que van al mar de agua sin depurar. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana yo ni me acuerdo de cuándo empecé yo a pagar el canon de saneamiento, que supuestamente era para pagar las depuradoras. Pues sigue saliendo el agua sin depurar. Entonces, ese lodo sucio que llega de los efluentes continentales lo que hace es que sepulta, ¿no? Que sepulta a la Posidonia, la sepulta. Entonces, cuando le llega al tallo ya no puede hacer la función clorofílica. Entonces tenemos una limitación de Posidonia debido a la contaminación en fondos poco profundos y en fondos muy profundos. Pero el problema serio, de verdad, no es ni siquiera ese. El problema serio, que ya es ir al grano de por qué está pasando esto, por qué cada vez hay menos pescado, es que hay unos residuos en el mar, disueltos en el mar, no disueltos, sino ahí, bueno, no sé si se disuelven, que son los PCBs, que son sustancias derivadas de la fabricación de plásticos. Los PCBs están presentes en todos los océanos, incluso en las fosas más profundas del Atlántico, porque han hecho comprobaciones los señores científicos y han visto que sí, que está allá abajo hay. Y yo en la revista que entonces se llamaba Revista del Mar,
del Instituto Social de la Marina ya en los 80, al principio, pues yo estaba estudiando todavía Derecho, leí, porque esa revista se recibía la ayudantía militar de Marina de Águilas. Mi padre fue ayudante militar de Marina de Águilas durante unos años y allí se recibía esa revista. Y yo una vez casualmente leí que la contaminación por PCBs estaba causando, por favor atención a esta parte, atención, la contaminación por PCBs ya se sabía a principios de los 80 que estaba causando inversión de caracteres sexuales en los peces, aparición de caracteres sexuales masculinos en las hembras y viceversa. Transmisible a humanos. Repito, inversión de caracteres sexuales en los peces transmisible a humanos. Esto es un trastorno hormonal que yo puedo preguntar, ¿tendrá que ver esto con la sexualidad? ¿Y la sexualidad tendrá que ver con la natalidad o no? ¿Es posible que la sexualidad tenga que ver con la natalidad y que haya menos pescado porque falte natalidad? Bueno, pues desde entonces todo esto está cada vez más claro. El 6 de diciembre de 2007, ya no me acuerdo si el 6 de diciembre de 2007 o el 7 de diciembre de 2006, mira qué pena. El diario El País publicó un reportaje en el que se hacía eco de este inquietante problema del cambio de sexo de los peces. Y entonces hacía referencia a un agente que es el tribulito de estaño, que se estuvo utilizando desde la mitad del siglo XX hasta el 2003, que se prohibió, para barnizar los cascos, para quitarles para prevenir la formación de caracolillo, que todos los pescadores sabéis lo que es, caracolillo. El tribulito de estaño produce problemas de cambio de sexo. Están apareciendo, en concreto, han estado estudiando un catedrático de La Coruña, en rías de allí, caracolas, hembra, a las que les crece un pene milimétrico y una próstata que tapa la vagina. Entonces, esto es lo que hay. Y entonces dice que esto en ríos se ha documentado en carpas y que pensaban que no iba a llegar al mar, que en el mar eso se diluía y que ya está, pero no, en el mar lo han documentado en salmonetes, en el Mediterráneo también. Y después hay un problema que también tiene que ver con lo mismo y que funciona igual, y es que parece ser que los restos de fertilizantes que llegan al mar también producen ese efecto. Y esto lo sé porque una noche vi un documental en la noche temática que hablaba de esto y también de caracoles, concretamente en las rías, en Francia. Y luego hay un señor que es un médico de Nueva York que se llama Richard Fishstein, que leí un libro suyo muy útil y muy interesante, y dice, hablando del problema del cáncer de mama, que los pesticidas contienen productos que imitan los estrógenos. Y por eso se produce el efecto paradójico de que hay gente, que hay parejas jóvenes que se van a vivir al campo para huir de la contaminación de la ciudad y se encuentran con el inesperado y desagradable y feo problema de cáncer de mama en la chica y esterilidad en el varón. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es un cáncer de origen sexual que se produce por un subidón de estrógenos brusco. Y en cuanto a la esterilidad masculina, pues es una cosa muy simple, porque no sé si sabéis que todo el mundo, chicos y chicas, tenemos una sopa hormonal
Lo que pasa es que los chicos la testosterona es preponderante y las chicas los estrógenos y la progesterona y esto, pero realmente no es que los chicos solo tengamos progesterona y las chicas solo estrógenos. De hecho, lo que sabe poca gente es que cuando se fecunda un óvulo, todos somos concebidos como mujeres, como femenino. Y hay un momento en la gestación en el que se produce una mutación, no me acuerdo si era en el par 21, y aparece una mutación de un gen, que es el que hace el XY, y ya está. Bueno, pues entonces, esterilidad en los varones. Entonces, amigos, ¿cómo diablos quieren que las medidas de represión que han venido ejerciendo sobre la flota pesquera funcionen? Si la causa es otra. Si no fueran lo que son, esta gente, no razonarían diciendo en la exposición de motivos: las medidas que se han intentado hasta ahora no han funcionado, luego vamos a endurecerlas. No, no, no. Dirían: las medidas de control que hemos de, de control y de limitación del esfuerzo pesquero que hemos puesto en marcha hasta ahora no han funcionado, luego a lo mejor resulta que la causa de que cada vez haya menos pescado en el mar no es la sobrepesca, sino otra. Vamos a investigar. Bueno, ahora bien, ¿vosotros creéis, o alguien puede creer, que la Unión Europea, esto que yo he contado, no lo sepa? ¿Vosotros creéis, o alguien puede creer, que los científicos a los cuales la Unión Europea les pide los informes no lo sepan? Si están los medios de comunicación. Hombre, por Dios. ¿Vamos a ser adultos ya de una vez? ¿O qué? ¿O vamos a seguir haciendo el bobo? El problema de que haya cada vez menos pescado no es la sobrepesca, es la esterilidad de los peces. No es un problema de mortalidad, sino de falta de natalidad. Personalmente, yo he acumulado una experiencia en, en el Parlamento Europeo, sobre todo con motivo de mi queja contra la prohibición de los descartes, que me permite tranquilísimamente la afirmación de que los órganos de allá arriba, de la Unión Europea, ni buscan el bien común, ni gestionan los intereses generales, ni se preocupan del bienestar de la gente, ni son imparciales. Y esto lo digo porque lo puedo decir y tengo un criterio muy contundente. Lo que pasa es que si tengo que explicar lo que me pasó con los descartes, pues un poco largo. Entonces, yo, desde que estoy en el sector pesquero, estoy escuchando hablar de otro mantra paralelo al de la sobrepesca, que es que quieren acabar con el arrastre, que quieren acabar con el arrastre, que quieren acabar con el arrastre, que quieren acabar con el arrastre. Bueno, pues yo al principio decía: joder, qué manía persecutoria tiene esta gente, ¿no? Aquí nadie quiere acabar con el arrastre, lo que quieren es regular y controlar y impedir, bueno, en fin, conservar los recursos, ¿no? Porque al principio yo me creía que todo era de verdad. Eh, pero yo ya he aprendido a convencerme de que a lo mejor sí quieren acabar con el arrastre. Pero no es que quieran acabar con el arrastre, sino que quieren acabar con un estilo de vida y con algo que no les gusta a ellos, que es eso: son los pescadores, que son libres, que son independientes, que cuando salen al mar con su barco, sea grande o pequeño, mediano, son los dueños y señores, que van a buscarse su fortuna honestamente y que no son asalariados de nadie, que no tienen que negociar ningún convenio colectivo con nadie, porque es su empresa, su mini empresa, que le podrá dar miseria, pero esa es la miseria que es de ellos y nadie puede venir a atornillarlos. Empresario me refiero, ¿eh? Entonces, a lo mejor
sí que vamos a ver, porque como con este plan plurianual ya dicen que van a tener que sacrificar un montón de barcos que no van a aguantar el tirón, lo pone en la propia exposición de motivos, ¿eh? Lo dice así. Pues entonces a lo mejor la clave del tema no es que en la Unión Europea los burócratas se hayan vuelto tontos de repente. No es que hayan bebido agua del río Leteo y hayan incurrido en el olvido de todo lo que les rodea y de todo lo que era su vida, sino que podemos estar ante una auténtica conspiración para eliminar a los pequeños y por supuesto como funcionaba también el tema de la ley de costas, tranquilos que ya vendrán los grandes, ¿eh? Yo al principio, hace unos años, decía que iban a poner en marcha la pescanova del Mediterráneo. Bueno, pues no será la pescanova del Mediterráneo, porque ya no existe pescanova, pero será la Mercadona del Mediterráneo o el Corte Inglés o lo que se quiera si es que se produce. No quiero ofender, ¿eh? No, no quiero ofender, pero sí sé que, pues lo sé de buena tinta, eh, que ha habido intentos de alguna empresa de distribución alimentaria de transformarse en armador de barcos. Entonces, yo creo que sería conveniente que el sector pesquero pues que reaccionara ante esta auténtica basura, porque esto no es más que basura y esto no es más que mentira. Entonces, hace falta que alguien diga ya está bien y que alguien diga basta. Y tiene que ser, claro, como es lógico, ¿no? Tiene que ser una respuesta organizada. Esto no lo puede hacer un pescador, no lo puede hacer un armador y por supuesto que tampoco lo puedo hacer yo. Esto tiene que ser una respuesta organizada. Quiero terminar con una profecía. La profecía es que este rollo del plan plurianual no va a funcionar. No va a funcionar. Porque no intenta resolver el problema. Lo que intenta es acabar con el sector pesquero, eso sí. Y que los barcos pues que se tengan que desguazar. Esa profecía es, digamos, la que va adelante y creo que va a ser así con más fuerza y con más convencimiento. Y luego la siguiente profecía ya más a largo plazo, aunque no mucho, es que yo creo que una vez que desaparezca todos los artesanales, pues no se van a quedar ahí todas las gambas sin sacar del mar, ¿eh? Eso ya os lo digo yo, ni los langostinos, ni las merluzas, ni los rappers, ni nada. Ya vendrán quien lo saque, pero entonces será unas empresas con unas plantillas divinas, con unos barcos fantásticos, con unas condiciones laborales, todo el mundo con un salario que será bueno. Bueno, pues esto es como en la película en 1984, sí, la gente no vivía en la miseria, la gente comía, pero bueno, pero estaban como estaban. Y sobre todo unas empresas del capitalismo capitalista, pues que se van a hinchar de vender gambas. Y entonces ya veréis, como todos los problemas que hay ahora, que el sector pesquero es incapaz de organizarse para comercializar, es incapaz de organizarse para que se reconozcan los mercados el valor añadido de su producto y es incapaz de organizarse para funcionar como lobby económico, lo mismo que sí que se organizan los otros, ya veréis cómo cuando pase eso, entonces sí, esa futura gran empresa pesquera o esas tres o cuatro que va a haber, por lo menos en el Mediterráneo, lo van a hacer todo divino. Y vosotros, vosotros, que ahora estáis en el mar, pues estaréis, en el mejor de los casos, trabajando de albañiles o cogiendo naranjas.
Y si lo que queréis es esto, pues entonces dejadlo correr y no hagáis nada. Pero si lo que queréis es luchar contra esta basura, luchar contra esta amenaza y luchar contra esta sucia mentira, entonces habrá que organizarse, ¿no? Bueno, pues vale.